Hola, buenas noches a todos. Pues bienvenidos una vez más al curso de Consagrando Corazones. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos otra vez en esta segunda clase. Pero primero, Bueno, antes de comenzar, pues simplemente queremos seguir profundizando e interiorizando un poco más en el tratado de la verdadera devoción. Pero antes de empezar la clase en sí, que corresponde al día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen para así reforzar los conceptos que hemos aprendido y aclarar algunas dudas de la clase anterior, ¿no? Estuvimos hablando y diciendo que María en el designio de Dios. Dijimos que María es un misterio. Es un misterio a causa de su humildad, a causa de su disposición divina, a causa de su grandeza excepcional. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen María y también Jesucristo debe reinar en el mundo por medio de ella. Cuando decimos que María es un misterio por su humildad es porque ella quiso estar oculta ante los ojos de los demás para ser solamente conocida por Dios. Respecto a su disposición divina, la Santísima Trinidad consintió que María no obrara milagros portentosos ni que se hablara mucho de ella. Y en cuanto a la grandeza excepcional, pues María es un santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad donde Dios mora en ella. Pero María no es lo suficientemente conocida y hay que conocer mejor a María. En el libro dice, el santo dice, el desconocimiento de María es una de las razones de la que Jesucristo no es conocido como debería de serlo. ¿Tú quieres agregar algo más de la clase anterior? Justamente vimos el capítulo 1, que era la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Y el santo proclama, ¿no?, que María en la historia de la salvación dice, además, que Dios no necesita de nadie para hacer cumplir sus deseos y manifestar su gloria. Que solo basta la voluntad de Dios para que todas las cosas sean hechas. Con eso empieza él. Por supuesto que después sigue con María en el misterio de Cristo, agrega unos principios en estos artículos, y el primer principio, que es Dios quiso servirse de María en la encarnación. Y con eso él nos empieza a hablar que el Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Y además agrega que ha querido comenzar sus milagros por María, santificando a San Juan en el seno de su madre Santa Isabel, y por la palabra de María también el gran milagro de gracia. Eso es lo que realmente abarca el primer capítulo que vimos y el primer principio. Ahora, siguientemente, vamos a ir a la clase número 2, que vamos a hablar del segundo principio. Pero antes de eso, vamos entonces a responder las preguntas del cuestionario para que quede más claro y se refuercen estos conceptos, ¿no?, que hemos aprendido. La primera pregunta decía, ¿por qué se dice que María es un misterio? Por su humildad profunda, por su disposición divina y por su grandeza excepcional. Decía también en la segunda pregunta del formulario, decía, Dios no tiene ni ha tenido necesidad de María para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Correcto, eso es verdadero, porque Él no necesita de ninguna criatura para realizar su plan de salvación y manifestar su gloria. El tercero y último decía, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en un alma, cuanto más encuentra en esa alma a la Santísima Virgen María. Luego esas eran las respuestas del formulario. Perfecto. Ok, ahorita sí, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Así es. Vamos a comenzar con María en el misterio de la Iglesia y con el segundo principio que nos muestra el santo, que dice, Dios quiere servirse de María en la santificación de las almas. Claro, y el santo dice
que la Santísima Trinidad vino a habitar en María para la encarnación del Verbo y seguirá habitando hasta su segunda venida. Luego, en el libro vamos a dividirlo, ¿no? Para que sea un poquito más claro. La misión de María en el pueblo de Dios lo vamos a dividir en varias partes que las vamos a ir explicando paso a paso. Primero es María colaboradora de Dios. La segunda es el influjo maternal de María. La tercera es María, la auténtica fe. El otro es María, figura de la iglesia, María, madre de la iglesia. Entonces vamos a comenzar con el primero, que trata acerca de María como colaboradora de Dios. Y el santo explica que el cofre del tesoro es María y el tesoro precioso es Jesucristo. Recordemos que un tesoro para esa época y para San Luis María Griñón de Montfort significaba algo escondido que se guardaba bajo candados, en un lugar muy protegido, y así es que el santo la describe a María. Bueno, ahora decimos que María es colaboradora de Dios porque ella participa en el plan de salvación de Dios, en el misterio de la redención. Luego, si nuestro Señor Jesucristo es redentor, María la podemos llamar perfectamente corredentora. Dios es el único hijo que creó a su madre, ¿no? Con mejores gracias, virtudes y dones, ¿no? Y bueno, así es. Y al ser María el medio comunicador de Jesucristo desde su vida, pasión, muerte y resurrección, por intermedio de la madre se aplican méritos y virtudes a todos sus miembros. Esos seríamos nosotros. Estos que somos nosotros al consagrarnos a ella. El santo la refiere como un acueducto y es bien justificado, ya que en este tipo de fluido pasa por él suavemente y deja toda impureza para que el líquido llegue a destino en forma pura y transparente, como sería María, ¿no? Que nos lleva en esa forma pura y transparente. Bueno, aquí el santo habla en el numeral 25, dice que de la Santísima Virgen como dispensadora de las gracias y de todo lo que Jesucristo posee, según los sentimientos de la Iglesia y los santos padres, pero también hace referencia a los incrédulos soberbios de ese tiempo que no se detienen a averiguar sobre estas verdades, aunque sí entienden muy bien los sencillos y los humildes, por ser de buena voluntad y quienes se les ha otorgado este conocimiento, pues por medio de la fe. Así es que vamos ahora a la segunda parte, ¿no? Que es la influencia maternal de María. De María. Y aquí el santo nos declara que al ser Jesucristo hijo de María en la tierra, también lo sigue siendo en el cielo. Claro. Y esto lo afirma con esta declaración que hace: como la gracia perfecciona la naturaleza, la gloria perfecciona la gracia. Y de esto podríamos entender que la gracia es Jesucristo y la naturaleza es María, mientras que la gloria se alimenta de ambas para dar mayores gracias, para seguir perfeccionando más y más la naturaleza. Es como el ir conociendo más y más a Jesucristo por María, y todos nosotros vamos recibiendo mayores gracias y así purificándonos en santidad. Claro que sí. Además, el santo también nos habla de la sumisión y obediencia de Jesús ante su madre como el más perfecto de los hijos, y que María, por más que fuera inferior a él, ¿no?, siempre hizo la voluntad de Dios, mostrándonos como, no mandándole como una madre en la tierra, pero con las gracias especiales que Dios derramó en su consentimiento dado al arcángel San Gabriel. Y finaliza diciendo que la digna Madre de Dios es más poderosa ante su majestad que todas las oraciones e intercesiones que hacen todos los ángeles y santos en el cielo y de la tierra. Entonces podemos pensar muy bien estas palabras para poder pues centralizar mucho más nuestra devoción en la Santísima Madre en cada uno de nosotros. Claro que sí.
También el santo, ¿no? Sigue haciendo Ujú. referencia a la humildad de María y las gracias que ella recibió por ello, ¿no? Habiendo dicho esto, hace un paralelo exaltando en nosotros a cultivar esa virtud para que recibamos digamos, no recibamos esas gracias, para que así María llene los santos tronos que dejaron por orgullo los ángeles caídos. Claro. Así que San Luis María Griñón Montfort también habla de María como generala de ejércitos y tesorera dispensadora de gracias para realizar grandes maravillas y reparadora del género humano, como también exterminadora de los enemigos de Dios. Esto es fuerte, ¿no? Y nos debe dejar pensando. Sí, bueno, también respecto al tema que estamos tratando de la influencia maternal de María, nuestro Señor Jesucristo conserva para ella la sumisión y obediencia del mejor de los hijos para mejor de la madre. O sea, su sumisión y obediencia de Jesús hacia su madre fue durante los 30 años que estuvo aquí sujeto a María, con una relación de madre e hijo que perdura por toda la eternidad. O sea, tanto en el cielo como en la tierra ella sigue siendo madre de Dios, ¿no? Y sigue teniendo esa obediencia hacia ella y más allá, mucho más perfecta. Porque nos dicen que lo que es hecho por la gracia no se puede anular por la naturaleza. Ujú. Luego, María tiene ese influjo maternal a sus hijos, primero a Jesús y luego también hacia nosotros. Los santos y la llaman a María omnipotencia suplicante, ya que ella ejercita un influjo en sus oraciones, de modo que todo lo que pidamos a ella como nuestra madre, ella lo va a obtener de Jesús, que quiere concedernos una gran cantidad de gracias por intermedio de María, nuestra madre, ¿no? Así que bueno, el santo sigue acá con la tercera parte, que es María es señal de la fe auténtica en los católicos. Católicos. En los católicos, ¿ok? Aclaremos eso. Y dice en el artículo 29 29. que el santo en ese artículo hace referencia a que María también sea nuestra morada siendo hijos de ella. Y hace una comparación bajada de la historia de Isaac y Jacob que dice... Sí, aquí la tengo. Dice, habita en Jacob, es decir, haced vuestra morada y residencia en los hijos y predestinados, figurados por Jacob, y de forma ninguna en los hijos del diablo y réprobos, figurados por Esaú. Ya esto lo vamos a ver, la historia de Jacob y Esaú, la vamos a ver mucho más adelante en detalle. Así es. El texto más crucial que el santo hace en este artículo es el siguiente. Quien no tiene a María por madre no tiene a Dios por padre. Y con esto él habla de que la manera más fácil de distinguir a un hereje o un hombre de mala doctrina o un réprobo, como lo llama él, es el desprecio e indiferencia que le tiene a la Santa Madre de Dios. Aunque se gloríen de decir que tienen a Dios como Padre, no se los puede considerar así ya que no tienen a María como Madre. Claro, y así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María, que es, siendo así, una señal de fe auténtica en los católicos, ¿no? O sea, el no tener fe en la Virgen lleva a no tener fe prácticamente en la divinidad del Hijo, ¿no? Que dice también, En el... creo que dice San Juan Diego, algo interesante. San Juan Dieguito, bueno, en la aparición de la Virgen de Guadalupe al indiecito San Juan Diego, bueno, vale la pena traerlo acá porque dice, él estaba muy preocupado por su tío que estaba enfermo, entonces no fue al encuentro con la Virgen y le digo, ¿por qué te preocupas, hijito mío? No estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, la misma Madre de Dios nos está diciendo, soy tu madre, no te preocupes, está declarando, dice, soy
Tú eres mi hijo, me preocupa todo lo que a ti te afecta, ¿no? Y te acongoja, ¿no? Así es. Entonces, así que, bueno, de esta manera vamos a seguir a una cuarta parte que es María, Madre de la Iglesia, que empieza en el artículo 31. Sí, más o menos. Y que dice aquí que Jesucristo considera a los buenos con vara de oro, pero a los otros con vara de hierro. Pero a su madre solo le la dará por herencia y posesión, solo a los predestinados para educarlos, defenderlos y así conducirlos. Claro, también le explica aquí que según algunos padres han declarado a Jesucristo principalmente nació de María como hombre Dios y como efecto secundario es un hombre puro, dice puro e hijo adoptivo de Dios y de María. Y como Él ha nacido de ella, nosotros, los miembros de esta cabeza, del cuerpo místico de Cristo, ¿no? También debemos nacer de ella. Esto es lo que nos dice el santo, ¿no? Que es una consecuencia necesaria. Y que en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros deben nacer de la misma madre. Luego, los verdaderos hijos de Dios nacen de María. Así como la cabeza Cristo nació de la madre, pues de la misma manera nacen de ella los demás miembros del cuerpo, ¿no? Y San Luis María Grignion de Montfort hace mención a San Pablo en Gálatas 4:19, diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y nos dice así: yo engendro todos los días a los hijos de Dios, hasta que Jesucristo, mi Hijo, sea formado en ellos en la plenitud de su edad. Mientras que San Agustín afirma que todos los predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios permanecen en este mundo oculto en el seno de la Santísima Virgen, donde son guardados, alimentados, mantenidos, desarrollados por esta buena Madre. Bueno, y ahorita vamos a pasar con la María como figura de la Iglesia. Entonces aquí el santo refiere en varias ocasiones al Eclesiastés 24:13. Él mismo saca varias conclusiones de la que detalla como si fuera el Espíritu Santo que las menciona. Por ejemplo, dice: sois siempre mi esposa tan fiel. Otra cosa que dice: que yo vea en ellos complacidos las raíces de vuestra fe invencible, de vuestra humildad, de vuestra humildad profunda, de vuestra total mortificación, de vuestra oración sublime, de vuestra caridad ardiente, de vuestra firme esperanza y de todas vuestras virtudes. Más aún, que vuestra fe me dé elegidos, como muchas otras menciones a la Virgen, ¿no? Sí, aquí el santo habla de lo que María deja como raíces en el alma del que la sigue a ella. Dice que producirá grandes cosas en los últimos tiempos, formando y educando grandes santos, y que también en unión al Espíritu Santo suscitará cosas singulares y extraordinarias. ¿Podremos ser alguno de esos santos? Pues ojalá. Pero bueno, hay una gran declaración que hace el santo en este artículo 36 diciendo: el Espíritu Santo no hace ahora maravillas porque no encuentra en las almas una tan gran unión con su fiel e insoluble esposa. Luego esperemos obtener estas maravillas y gracias del Espíritu Santo, ¿no? Construyendo día a día esta devoción a la Santísima Virgen. Así es. Bueno, entonces, como resumen de esta primera parte que tratamos, María es un misterio y Dios le ha conferido una misión corredentora en el pueblo de Dios, siendo ella, entre muchas más cosas, colaboradora, dijimos influjo maternal, señal de fe auténtica, Madre de la Iglesia y figura de la Iglesia. Así que bueno, ahora
vamos al tema de las consecuencias. El santo habla de cuáles son las consecuencias de estos principios y comienza con María, la reina de los corazones. Luego, María recibe el gran derecho y dominio de Dios para con las almas de los elegidos, como para formarlos en Cristo, nutrirlos, dejar virtudes en sus corazones y otras tantas gracias, ¿no? Luego, María es reina en el cielo y en la tierra por gracia, pero dice el santo que Cristo es rey por naturaleza y por conquista. Así es. Aquí el santo entonces nos muestra que tanto como el reino de Dios está en el corazón e interior del hombre, Dentro de nosotros. de igual manera el reino de María, o sea, en su alma y donde ella será más glorificada con su Hijo. Por este motivo él la llama reina de los corazones. Sí. Pues digamos entonces, donde está María, está Jesús. Donde está Jesús, está María. Si la Virgen es nuestra madre, pues por supuesto Dios le da todos los derechos sobre nosotros, pero para que ella pueda actuar en nosotros tiene que reinar en nuestros corazones. Debe acceder a nuestros corazones para modificarlo con ese permiso de Dios, para hacer de nuestro corazón, de un corazón duro, frío, de piedra, transformarlo en un corazón de carne, un corazón blando, fervoroso, ardoroso por amor a ella y a nuestro Señor, ¿no? Pero depende de nuestra aceptación de responder a ese reinado, ¿no? Pues dice el santo también, ¿no? Dice, el que ama a la Virgen tiene asegurada la salvación, porque ella reina dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestros corazones. Luego, ninguna persona, ningún verdadero devoto de María se puede perder. Tenemos que hacer bastantes devotos de la Virgen. Sí, bueno, eso requiere nuestro esfuerzo y nuestro libre albedrío para tomar esa aceptación y esa decisión, como lo hizo ella con el ángel San Gabriel. Claro que sí, Así el fiat, decirle un fiat, claro, un sí incondicional a la Virgen. Un sí incondicional. Así que bueno, vamos a la segunda consecuencia, que es María es necesaria a los hombres para llevar a su último fin. Entonces el santo concluye que la devoción a ella es necesaria a los hombres para su salvación, con una necesidad que la llama hipotética, que significa que aunque no sea una verdad consumada, se puede tomar como una supuesta verdad por los hechos que nos van siendo revelados. Y aquí los 4 tipos de cultos que la Iglesia nos define. Bueno, hay 4 tipos de cultos y hay que tenerlo muy presente, ¿no? Para poder defender nuestra fe también. El culto de latría. El culto de latría es la reverencia y culto y adoración que solo se le da a Dios. Es lo máximo. Después viene el culto de hiperdulía. Es el culto que se le da a la Santísima Virgen como nuestra intercesora, como Madre de Dios. Luego viene el culto de protodulía. Un poquito trabada la palabra, protodulía. Es el culto que se le da a San José, que es inferior de hiperdulía, pero mayor de dulía, ¿no? Y el culto de dulía es el culto que se le atribuye a los ángeles y a los santos. Nuestra Iglesia Católica define muy bien esto, porque nuestros hermanos protestantes separados ellos siempre están diciendo que adoramos, ¿no?, a María, y no es así. Es la hiperdulía, que es el culto. Es una veneración. Adoración solo a Dios con el culto de latría. Y esto lo especifica muy bien la Iglesia. Hay que aprender todo esto para podernos defender, ¿no? Defender a la Virgen. La devoción a la Santísima Virgen, por lo tanto, pues no se debe confundir con la devoción de los santos. No están al mismo nivel. No, así es. Por supuesto que no. Así que así lo declara San Juan Damasceno. Ser devoto tuyo, oh María, es mi arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar. O sea, Dios ofrece a los que quiere salvar. O sea, nosotros tenemos que estar abiertos a Dios, porque si no, Dios... Sí, es una tabla de salvación, ¿no? La Virgen María, para todos. Así que vamos a ir ahora a la devoción a la Santísima Virgen, que es necesaria a todos los hombres para su salvación, ¿no?
Y aquí el santo menciona a los santos padres y a un sinfín de santos que están en concordancia con esta conclusión. Esto sucede en el artículo 40, y que es una clara señal de predestinación como también de reprobación para aquellos que se niegan a tener estima y a amar a la Santísima Virgen. Acá hay un montón de ejemplos en este artículo 40 de santos. Que ya lo pueden leer ustedes detenidamente en el libro, ¿no? Pero aquí también el santo nos menciona que no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento se muestran sentimientos y ejemplos de esta necesidad de la Virgen Santísima en la salvación del hombre. Como también ya hemos dicho anteriormente de otros santos. Pero aquí también menciona la confesión, hasta los mismos diablos obligados a decirlos, ¿no? Por otro lado, pues San Juan Damasceno, así como ya lo dijo Jorge, lo vuelvo a repetir, es un arma de salvación que Dios da a quienes quiere salvar. Que se nos quede bien grabadito esto: la devoción a la Santísima Virgen María es un arma de salvación que Dios da a los que se quieren salvar. Y acá han habido muchos sacerdotes como el Padre Amor, que declaran, ¿no?, que realmente han sido obligados a decir el miedo que le tienen a la Santísima Virgen y el temor. O sea, así que... Bueno, en este artículo, el 42, ¿no? 42, nos relata el santo varias crónicas que vivieron algunos santos con algunas visiones grandes en ellos por la Santísima Virgen. Uno de los ejemplos de estos relatos es el de San Francisco entrando en un éxtasis, viendo una gran escalera que iba hasta el cielo, al fin de la cual estaba la Santísima Virgen y por la cual le fue indicado que debía subir por esta escalera para llegar al cielo. ¿Quién era la escalera? La Virgen María. Así que vamos a seguir entonces con la parte B. Sí, que dice: la devoción a la Santísima Virgen es aún más necesaria para aquellos que son llamados a una perfección particular. Difícilmente se puede adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una perfecta fidelidad del Espíritu Santo sin una gran unión con la Santísima Virgen, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Pero además de esto, no solo María es necesaria para alcanzar la salvación, pero todavía es para llegar a una perfección particular, nos aclara el santo. Entonces no solamente es una perfección, una santidad, sino para llegar a una perfección mucho más particular, ¿no? Ella es la clave de esto. Sí, así que en este siguiente artículo comienza con un rotundo: solamente María encontró gracias de Dios. Pues claramente ella fue llena de gracia y ninguna otra persona, ni antes ni después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es que no ha habido gracia mayor que ser el sagrario de nuestro Señor. Ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni ningún otro santo ha tenido mayores gracias que la Santísima Virgen. Y ningún otro tampoco la va a tener a futuro, ¿no? El Altísimo, digamos, le ha hecho tesorera de sus riquezas, dispensadora de las gracias, y también nos dice que ella es el verdadero árbol que lleva al fruto de la vida y de la verdadera, y la verdadera madre que lo produce. Bueno, compara, claro, es el árbol de la vida, y dice, compara aquí el santo a María como un paraíso terrestre o una tierra virgen y bendecida, de donde Adán y Eva fueron expulsados por su desobediencia. Es así que María solo permite esta estrecha entrada en el cielo a aquellos que con agrado quieren ser santos y estar en obediencia de Dios. Difícil, ¿no? Es bastante... Un reto. Un reto para nosotros, seres humanos. El santo también hace una predicción en su época, que más bien la deberemos llamar profecía, ya que habla de los últimos tiempos donde las almas más ricas en gracia y virtud serán las más asiduas en tenerla siempre como modelo de imitación.
y también la tendrán como ayuda poderosa para socorrerlas en esos tiempos difíciles que vendrán y que vendrán o que ya estamos. Yeah. Así Pues ya que estamos empezando, ¿no? parece. Pareciera. Digo, bueno, en este artículo, el santo, el artículo 47, ¿no? El santo comienza a hacer comentarios sobre los sucesos que vendrán al final del mundo y hace notorio que será pues muy pronto y es lo que estamos viendo, ¿no? Pero menciona algo importante sobre los santos que se formarán en estos tiempos y dice que sobrepasarán en santidad a la mayor de los santos que existieron en la antigüedad, ¿no? Y que fue revelado por la santa alma, ha sido revelado a un alma santa cuya vida fue escrita por Monseñor de Renti, según lo que dice aquí. De modo que si los santos que nosotros conocemos, San Juan Pablo II, Padre Madre Teresa Pío, de Calcuta, el Padre Pío y todos todos estos actuales, santos, ¿no? pues imagínense que Santazos, sean ¿no? muchísimo más altos en santidad que ellos, pues qué bendición, ¿no? Bueno, así que ya estamos casi llegando al final, así que por último, el santo nos describe a los soldados de María, quienes pelearán junto a ella para oponerse a los enemigos de Dios. Y dice que estas almas estarán llenas de gracia y escogidas por ella, ya que serán especialmente devotas a la Santísima Virgen, que las conducirá con su espíritu. Serán también sostenidas, dice, por su brazo y guardadas bajo su protección, combatiendo con una mano y edificando con la otra. O sea, combaten por un lado para destruir el mal y la mentira, y por el otro lado La construyen verdad. la verdad. Bueno, dice también el santo que habrá muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias para Dios, ¿no? Dice, se combatirán y aplastarán a los herejes y sus herejías, a los cismáticos y a los idólatras, a los pecadores impíos. Finalmente, el santo habla de la Santísima Virgen como la que es denominada por el Espíritu Santo como villa y ciudad de Dios, donde impera la justicia y el amor. Luego, la Virgen siempre está y estará presente con una actitud de mediación continua ante cada obra de Jesús. Así que bueno, así llegamos al término de esta segunda clase, que esperamos haya sido muy enriquecedora para ustedes. Haya sido linda y enriquecedora, y que puedan aprender también del santo, ¿no? De estas cosas, ¿no? Sí. De cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Y los invitamos, por favor, para que lean ustedes por su cuenta, porque aquí les estamos dando una explicación, un resumen de lo más importante del libro, pero que lean los artículos correspondientes a esta clase, que eran desde el 22 hasta el 48, son los que corresponden a esta clase. Así es. Ya ahorita vamos entonces con las preguntas, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada, que fue unas encuestas. Entonces en pantalla van a aparecer una serie de preguntas para que ustedes lean, respondan, solamente hacen un clic donde es la respuesta correcta, y luego vamos a mostrar los resultados a todos, ¿no? Así que vamos a ello. Bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, vamos a esperar los resultados de la encuesta.